Hola estimados estudiantes, en este ejemplo vamos a desarrollar este problema que realizamos tanto en Excel como se muestra aquí y en el software H-Canales, en el cual el problema consiste en calcular la profundidad de flujo, área mojada y perímetro mojado para un canal circular con el diámetro de 2.1 metros, caudal de 4.5 metros cúbicos por segundo, coeficiente de Manning de 0.012 y pendiente de fondo de canal de 1 por 10 a la menos 3 metros por metro. Ya lo habíamos calculado y la Y normal o profundidad normal nos había dado 1.37 metros. Ahora en esta ocasión vamos a resolverlo en Python a través de Google Colab. Acá estamos en Colab. Entonces esta es la ecuación de Manning. Caudal K sub n es un factor de conversión, 1 en el sistema internacional, n de Manning, área mojada, perímetro mojado, pendiente. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Este problema básicamente es, como se conoce caudal en los problemas para calcular profundidad de flujo, se conoce caudal, se conoce K sub n, el coeficiente de rugosidad de Manning n también y la pendiente. Las incógnitas serían el área y el perímetro mojado. Pero el área se puede expresar en términos del ángulo que ya hemos explicado anteriormente. Yo les compartiré los enlaces donde está el problema resuelto en Excel y en H-Canales. Entonces el área, como vemos, está en función del diámetro y del ángulo, pero el diámetro se conoce, entonces el área estaría en función del ángulo como variable. Y el perímetro también estaría en función del ángulo θ como variable. Entonces, si se reemplaza el valor del área aquí y el valor del perímetro aquí, la ecuación va a quedar en función del ángulo θ, que sería la incógnita. Pero si ustedes reemplazan el ángulo θ en radianes, no se va a poder despejar. Entonces, en ese sentido, hay que utilizar la herramienta de buscar objetivos. Entonces, en este problema se calcula θ y una vez que se tenga el ángulo θ, ya se puede calcular la profundidad normal con esta ecuación. Como vemos, ya se conocería el diámetro, ya se conoce el diámetro y conociendo θ, pues ya se podría estimar la profundidad normal, que este es el tipo de problema. Con esto también pueden calcular el problema que es más sencillo, que es simplemente calcular el caudal, pero aquí es calcular la profundidad normal. Listo, entonces se va a utilizar la función root. Yo les dejaré también el enlace, así como los videos del problema resuelto en Excel y en H-Canales. También se les va a dejar el link de la librería o la función que se utilizó de Python. Listo. Bueno, acá se importan los paquetes en NumPy, SciPy y Optimize en la función de root. Listo. Acá le damos ejecutar. Esperemos que la máquina que nos asigna Google Colab se conecte. Listo. Entonces ya está conectada. Bueno, acá nos mostró el chulito que ya corrió. Ahora se define la función. Entonces la función, esta función, ya una vez reemplazando el área con el valor de esta ecuación y el perímetro con esta ecuación, entonces me va a quedar, las variables van a ser K sub n, n, el área está en función de θ, o sea, y la pendiente, o sea, van a ser 4 variables. Entonces se hace la función, se define la función, o sea, acá se va a llamar Manning, en el valor de K sub n, el n de Manning, S, bueno, el K sub n, recuerden que es el factor de conversión, de sus ceros el diámetro y θ es el ángulo, que es lo que se quiere iterar. Ahora, bueno, acá se hace un comentario que es la ecuación de Manning para el canal circular y se le pide que devuelva esta ecuación que está aquí, es esta, pero reemplazando el valor del área con esta ecuación, un octavo, o sea, donde iría el área va a colocarse un octavo diámetro al cuadrado por 2θ menos nθ. Y asimismo el perímetro, diámetro por el ángulo. Entonces, ya reemplazando
todo esto me queda entonces, por ejemplo, k sub n sobre n por 1/8 diámetro al cuadrado por 2 teta menos seno de 2 teta a la 5 tercios. Quiere decir que este término que está aquí es el área, y el área, recuerden que está elevada a la 5 tercios, como ven aquí, ¿cierto? Y el perímetro, que es teta por pi, teta por el diámetro, perdón, a la 2 tercios y pendiente a los medios. Entonces este es el perímetro mojado elevado a la 2 tercios en el denominador. Listo, entonces se corre con control enter, también se puede correr. Se ingresan los datos. ¿Qué datos se tienen? Caudal, diámetro 2.1, rugosidad 0.011, pendiente 0.01 y k sub n en este caso, como es sistema internacional, vale 1. Si fuese en el sistema de los Estados Unidos, pues se colocará 1.49. Corremos con control enter. Ahora se utiliza la función root. Entonces, esta, ¿qué se va a hacer? Que la función que se ha definido se va a guardar el valor de lo que se quiere calcular con esta ecuación, ¿sí? En esta variable se va a variar en y. Y va a ser igual a root, se hace un lambda de teta porque de la ecuación, de esta ecuación, la incógnita es teta, entonces eso es lo que vamos a pedir que se haya. Listo, entonces acá se lambda teta, que es la variable, se coloca la función que ya hemos colocado arriba, Manning, ¿sí? Manning, caso en el mismo orden, que es importante, caso n, n, s, como ven acá, ¿cierto? Y acá, en este caso, como se va a buscar la raíz, ¿cierto? Entonces, acá se resta el menos q. ¿Por qué? Porque en esta ecuación yo quiero que este lado derecho, o sea, este lado derecho se me iguale a este lado izquierdo, que sería el caudal, lado izquierdo. Entonces, si fuese igualando a 0, yo no tendría que hacer nada. Pero como en la función root está para hallar la raíz en 0, entonces lo que se hace es que este q pasaría a restar a la función, ¿sí? Menos q, y acá al pasar el q acá, esto me va a quedar como 0. Por esa razón, en la función root que nosotros vemos, busquémosla acá, nosotros restamos el q y le colocamos como semilla 2, ¿sí? Como 2 en radianes. Listo, entonces podemos ejecutar esto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Acá no está ejecutado, lo volvemos a ejecutar, acá vemos. Y acá me dice que la solución converge, el número de iteraciones, y la raíz es 1.87. Quiere decir que el teta, que es lo que estamos hallando, es 1.87. Ahora, como el valor de esa raíz y de todos estos campos se guardó en la variable y, nosotros vamos a extraer el valor de teta, porque recuerden que al calcular teta de esta ecuación, ya yo con el teta puedo calcular la profundidad normal, ¿sí? Entonces por eso se necesita, como la profundidad normal, que es lo que necesitamos calcular, depende de teta, pues tenemos que extraer teta para poder hacer la operación. Listo, entonces aquí se trae teta. Entonces acá llamamos que teta que se necesita es y, x, porque resulta que el valor de teta en la función me lo varía, o el valor de la solución de la raíz me lo guarda como x. Entonces yo llamo, le digo que de y, que fue donde yo guardé el valor de lo que me devuelve la función root, que es todo esto. Entonces
yo le digo que me extraiga x, que x es la solución, y eso lo guardo en la variable teta y se imprime. Listo, entonces 1.87. Ahora bueno, acá se ve que se extrae, simplemente me extrajo ese variable, ese valor nada más. De todos estos, solo me extrajo este que es el que necesito para hacer los cálculos respectivos. Ahora, esta ecuación de y normal es de medios, como ya hemos mostrado arriba, por coseno de pi menos teta más 1. Entonces, como ya se conoce teta, que está aquí, que es 1.87, entonces, y el diámetro ya se ha definido acá arribita, que es 2.1, entonces básicamente ya se puede calcular. Acá lo imprimo como me devuelva el valor de la profundidad normal en metros acá está, es 1.36 metros. Entonces vemos que la profundidad 1.36 metros fue muy parecida a lo que nos dio en el Excel y en H-canales también. El perímetro mojado es teta por D, entonces borramos, es 3.94 metros. Miremos aquí, perímetro mojado 394, así coincide. El área mojada, bueno, 1/8 diámetro al cuadrado 2 por teta menos seno de 2 teta. Se imprime 2.38 metros, metros cuadrados, ¿sí? En metros cuadrados, ¿cierto? 2.38. Caemos el área 2.38. Hasta ahí hemos resuelto el problema. También se podría calcular, como ya se conoce el caudal y el área, puede calcularse la velocidad. Y la velocidad 1.88 metros por segundo, muy parecido a lo que da H-canales. Bueno, hasta aquí concluimos cómo aplicar o cómo resolver el problema de hallar la profundidad normal en canal circular a través de Google Colab. Les dejaré también les recuerdo que en la descripción les dejaré los enlaces para que puedan consultar este mismo problema desarrollado en Excel y en H-canales. Muchísimas gracias, que tengan feliz día, nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias.